Vamos a hablar con Marcelo Rojas, que es geógrafo, es delegado de ATE en Parques Nacionales. Antes de saludarlo, así pongo en situación a la audiencia, ha habido decisiones que se han tomado a nivel nacional que tiene que ver con reducir contratos de brigadistas a 30 días. Cuando nos llegó esa información, después a los poquitos días, por supuesto que hubo mucha reacción de parte de los trabajadores y tengo entendido que la situación se moligeró un poco, pero de todas maneras, obviamente que la preocupación de los trabajadores sigue ahí presente, y esto tiene que ver con fundamentalmente brigadistas profesionales y administrativos de toda la administración de Parques Nacionales. Vamos a saludar entonces a Marcelo Rojas, que es delegado de ATE en Parques Nacionales. Marcelo, ¿cómo te va? Disculpame la confusión. Gonzalo y Carolina te saludan. Hola Gonzalo, hola Karina, no, por favor, no pasa nada. También hay turismo en parques nacionales, así que También. son temas relacionados, así que Sí. no, Sí, no hay Gracias. problema. No, sí, la situación que tenemos acá en parques es como bien comentaste, fue bastante preocupante a fines del mes de junio. Es más, directamente a principios del mes de julio, porque los trabajadores de golpe nos enteramos sin ningún previo aviso cuando nos llegaron los contratos que los mismos iban a extender por solo el plazo de 30 días. Inclusive la Claro. mayoría de los trabajadores los recibieron entre el 4 y el 8 de julio a esos contratos, con los cuales eran contratos con una vigencia de 22, 23 días, en lo cual despertó muchísima alarma en cada una de las áreas protegidas del país y de los sectores técnicos de parques nacionales que están distribuidos en las diversas áreas protegidas y provincias. Y ante esa situación, obviamente, se salió a reclamar y a visibilizar fuerte en lo posible en los medios y también a realizarse asambleas que se convocaron en las distintas áreas protegidas y que obviamente dieron lugar a un reclamo fuerte que las autoridades decidieron escuchar, volviendo a los contratos por 3 meses. Claro. Contratos por 3 meses que para nosotros no son una victoria en lo más mínimo, Claro, ¿no? porque eso te iba a preguntar. Era algo que fue también una decisión que tomó el gobierno de Javier Milei cuando recién asumieron, que fue reducir los contratos anuales a 3 meses, ¿no? Efectivamente, nosotros como trabajadores contratados, precarizados, que siempre le hemos reclamado a todas las gestiones de cualquier color político, la precarización laboral a la cual estamos atados, digo, realizando labores permanentes con contratos precarios, le venimos reclamando a todas las gestiones que esos contratos anuales no se condicen con lo que realizamos nosotros, que nosotros necesitamos, merecemos y corresponde el pase a la planta permanente por el tipo de labores que realizamos, que no son cosas puntuales de proyectos anuales, sino que estamos hablando de labores que son básicamente cumplir las misiones y funciones del organismo y que incluso conllevan planificaciones multianuales, y Sí. nosotros siempre lo marcamos como para graficar un poco que los tiempos de la conservación, los tiempos de la naturaleza, los tiempos de un plan de restauración de un área afectada, exceden a veces hasta la propia existencia del trabajador, ¿no? Porque los plazos que conllevan esas tareas son de décadas muchas veces. Los planes de gestión de los parques tienen una duración que no tiene nada que ver con la de los contratos anuales, Claro. mucho menos la de los trimestrales que nos impuso esta gestión, y ni hablar de un contrato a 22 días, que no tienen ni siquiera la mínima duración como para poder garantizar qué es lo que voy a hacer dentro de 2 semanas si uno tiene que ir a hacer un relevamiento a campo, a terreno, ir a trabajar con los guardaparques en las distintas seccionales, con un prestador de servicio, con alguien que está realizando una obra. Digo, ¿de qué manera uno puede planificar una tarea con un contrato así, ¿no? Claro. Marcelo, ¿y cuántos trabajadores aproximadamente, si lo tenés ahí en la memoria, más o menos están en esa situación de estos contratos que son trimestrales? Mira, en parques nacionales nosotros tenemos hoy en día unos 2.000 trabajadores, porque desde que cambió la gestión, entre los 150 despidos que tuvimos, más las 150 renuncias barra retiros que se fueron dando, nos quedan unos 2.000 trabajadores, de los cuales la mitad está precarizado con contratos anuales. Eso incluye al 100% de los brigadistas de incendios forestales, y el resto son profesionales técnicos y administrativos. Y de esa mitad, de esos 1.000 trabajadores, serán unos 650 más o menos, 700 con contratos trimestrales. ¿Por qué? Aquellos trabajadores que están en la región metropolitana realizaron el examen de evaluación pública, Sí. lo que es la evaluación que nosotros también la planteamos como algo arbitrario, algo que es estigmatizante, que no tiene nada que ver con demostrar la idoneidad a un trabajador que ya lo viene demostrando y que ya tiene títulos
que acreditan, inclusive mediante los organismos oficiales como la CONIAU, el conocimiento, pero la realidad es que acá te toman un examen para someterte a esa humillación. Bueno, en Buenos Aires, como se realizó eso, y no así en el resto del país, se hicieron los contratos anuales, sobre todo, hasta fin de año va, sobre todo en el mes de marzo. Amparados en la normativa que había, las autoridades ahí no tenían otra que hacer los contratos anuales. En el interior del país eso no sucedió, no se realizaron los exámenes y a los trabajadores los siguen estirando cada 3 meses. Situación de la cual no tenemos la culpa y a su vez nosotros decimos, a ver, ya quedó demostrado que el 98,5% de los trabajadores aprobaron en el primer intento con un examen que no tiene nada que ver con las funciones laborales que nosotros tenemos. Hagan los contratos hasta fin de año, dejen de gastar presupuesto en esta evaluación que no tiene ningún tipo de sentido y dejen de hacerle contratos trimestrales a los trabajadores. Pero además no la hacen, o sea, la han hecho solo en el área metropolitana de Buenos Aires. Efectivamente, efectivamente. Aún si quisiéramos, tampoco está la posibilidad. De todas formas, nosotros planteamos que obviamente eso no se tiene que realizar, que es simplemente gastar presupuesto que podría estar bien destinado a otras cuestiones. Claro, pero tengo entendido que los que lo hicieron, porque seguramente lo hicieron porque están ahí en el centro del país, básicamente, no sé, el 99% aprobó el examen. Sí, efectivamente. Sí, el 98,5% aprobaron en la primer prueba. En otros casos, después han tenido una segunda evaluación y está el 99,5% aprobado. Entonces, la realidad es que someter a un trabajador a una situación que, como le dije, a evaluación de un conocimiento que no tiene que ver con las tareas, que en muchos casos es un conocimiento que está más relacionado con los estudios secundarios, de cosas que uno ni siquiera ejercita en la cotidiana, con lo cual es someterlo a una presión y una situación en la cual se pone básicamente en evaluación si el trabajador va a seguir teniendo no trabajo por algo que no es lo que necesita acreditar como conocimiento, una situación de presión y de angustia innecesaria, que es simplemente un maltrato laboral, ¿no? Que es lo que viene realizando este gobierno con los trabajadores del Estado. Marcelo, ¿y vos qué crees? ¿Cuál es la intención? Porque hoy con qué planta se maneja en la Administración de Parques Nacionales a nivel nacional en general. ¿Es suficiente la cantidad de trabajadores? No, nosotros venimos planteando desde hace tiempo y también se lo hemos dicho a las distintas gestiones que necesitamos más personal en las distintas áreas protegidas. Y cuando hablamos de más personal, estamos hablando de personal técnico, estamos hablando de personal administrativo, estamos hablando de guardaparques en el territorio, porque y quiero remarcarlo porque la gestión de Christian Larsen, que es el presidente que ya renunció a Parques Nacionales, trataba de hacer una diferencia entre los guardaparques y el resto de los trabajadores del organismo, planteando que los guardaparques sí son necesarios y el resto no, y tratando de enfrentarnos a nosotros internamente. Y nosotros como trabajadores tenemos muy claro que hacen falta guardaparques en el territorio. Estamos muy contentos cuando se habilitan nuevas cortes de guardaparques, ya sea de conservación territorial o de guardaparques nacionales. Y queremos que se sumen porque los necesitamos en el territorio para poder justamente fiscalizar y llevar adelante las tareas de prevención que se dan en la cotidiana. Eso no quita que no necesitemos más personal técnico en las áreas protegidas para hacer las distintas evaluaciones, para poder garantizar la sostenibilidad de las actividades y de las obras y el seguimiento de las mismas y demás. Entonces nosotros entendemos que necesitamos personal en cada uno de los sectoriales. Estamos falto de brigadistas, falto de guardaparques y falto de profesionales. Obviamente, este contexto va en retroceso en cuanto a la cantidad de personal. Y cabe aclarar que hasta un gobierno como el gobierno del PRO, cuando hizo el cálculo que hizo mediante lo que era el Ministerio de Modernización, el cálculo de dotaciones óptimas, le dio que Parques Nacionales le faltaba personal. Entonces, y tenía más personal que el que tiene hoy en día. Con lo cual, hablando de un gobierno que buscó también achicar la planta del Estado mediante distintas excusas al respecto, ya le daba que faltaba personal. Y hoy en día tenemos mucho menos, y la verdad es que cada compañero que se va, cada compañero que se retira, que decide irse o retirarse incluso previo a lo que a lo que puede hacer, la realidad es que debilita cada una de las áreas técnicas y demás. Estamos perdiendo gente capacitada durante años por el Estado, con mucha experiencia y que es irreemplazable. Es irreemplazable porque no entra gente y es irreemplazable porque la gente que entra hay que capacitarla nuevamente. Aparte estamos hablando, por ahí, no sé, un Parque Nacional Lanín con 412.000 hectáreas para cubrir en épocas en donde, por ejemplo, el verano pasado hubo focos de incendio muy graves.
no solamente donde se pierde patrimonio, parte de la estepa, sino también, bueno, eso llega a las ciudades, ¿no? Es decir, brigadistas para esas áreas, ¿de cuánta gente hablamos, más o menos? Y de equipo, ¿no? Porque entiendo que 412.000 hectáreas no son 2 cuadras. Sin dudas, acá, bueno, en Bariloche, que también está el Parque Nacional Nahuel Huapi, se viene planteando hace tiempo que está faltando personal brigadista. Necesitamos que eso se amplíe y necesitamos que también los salarios de los brigadistas sean acordes, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de la cantidad de personal, pero tenemos los salarios congelados en todos los sectoriales desde hace tiempo y mucha gente decide irse porque los salarios no le alcanzan, o en muchos casos tenemos compañeros brigadistas, no sé, en la zona centro del país, que es una zona que dentro de poquito ingresa en el periodo, digamos, de mayor riesgo de incendio, trabajadores brigadistas que recién iniciados en los niveles iniciales cobran 500.000 pesos, 600.000 pesos. Entonces estamos hablando de salarios que no les permiten mantenerse de ninguna manera, que los obligan a tener 2 o 3 trabajos, cuando son personal que tiene que estar abocado a esas tareas, descansado, capacitado y demás, y ni hablar de estar constantemente con la espada de Damocles sobre el cuello, esperando a que de golpe le digan que no le van a renovar los contratos. Claro. Nosotros lo único que venimos pidiendo y solicitando a las autoridades es la garantía de la continuidad laboral. Y después, desde lo general, que de hecho el día de mañana, miércoles, hay reunión paritaria a nivel nacional, estamos pidiendo que haya una recomposición salarial acorde. Claro, lo que pasa es que también con contratos de un mes es medio complicado, ¿no? También desde el sindicato, desde el gremio, poder manifestarlo y exigirlo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros nos encontramos... Ese fue el absurdo de la precarización, ¿no? Llegar a un punto en el cual un contrato de un mes ni siquiera tenía coherencia con respecto al articulado interno del contrato. Nosotros lo planteamos como que era directamente una ilegalidad. El artículo 5º del contrato planteaba que toda persona que quiera renunciar tiene que avisar con 30 días de anticipación de un contrato que tenía duración de 22 días. Claro, no tenía sentido. Era algo que ya no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, es muy difícil para el sindicato, obviamente, poder salir a reclamar por las paritarias cuando se encuentra en una situación ya directamente de precarización extrema. Ahora, nosotros obviamente venimos planteándolo y a nivel nacional ATE lo viene planteando de la necesidad de una recomposición salarial. Y en lo puntual en Parques, le estamos pidiendo a las autoridades que se reúnan con los delegados del interior del país. Han tenido una reunión con delegados de la Casa Central, que son los delegados que responden a los trabajadores que están allá en Buenos Aires, que representan esos compañeros, que son las oficinas centrales del organismo. Bueno, nosotros tenemos una coordinación nacional de delegados que representan a los trabajadores de cada una de las regiones, y estamos pidiendo, justamente somos los trabajadores que estamos en las áreas protegidas y los sectores técnicos, que reciban a la coordinación nacional para poder expresar las situaciones que tenemos, para poder mejorar las situaciones relacionadas con el ambiente laboral, con la violencia, que también hay obviamente denuncias que incluso que se vienen arrastrando de gestiones anteriores, obviamente también en la actual, y que atiendan las situaciones puntuales de los guardaparques, de los brigadistas, que queremos llevarle a una mesa de trabajo, porque nosotros no tenemos una vocación de estar en conflicto constante. Nosotros no tenemos problema en sentarnos en una mesa de trabajo y hacer los planteos que nos hacen todos los compañeros en las asambleas y demás, pero necesitamos sentarnos a conversar con las autoridades, porque cuando nos encontramos con una situación que ante el cambio de autoridad, lo primero que hacen las autoridades es hacer un contrato por 22 días, estamos entendiendo que hay algo que no está funcionando bien, claro. Claramente. Entonces, nos queremos sentar, conversar, plantear todas las cosas que tenemos nosotros reclamadas por todos los compañeros y poder llevar adelante una gestión normal de trabajo técnico, que es lo que nos gusta hacer a nosotros. Ahora, si nos obligan a nosotros a estar todo el tiempo en reclamos constantes, en vez de poder realizar nuestro laburo técnico, estamos capacitados, tenemos ganas de realizarlo, amamos nosotros nuestro trabajo. El Parque Nacional tiene una identificación muy grande, sus trabajadores, con las labores que realizan. Estamos en el territorio, salimos nosotros a relevar, entendemos que lo que hacemos no solo va en beneficio de toda la sociedad, sino que va en beneficio de la naturaleza y que va en beneficio de la conservación de décadas y décadas que se viene realizando con trabajo de gente que ya no está en el organismo, ¿no? Claro. Marcelo, ¿y qué pasa en las distintas administraciones, o sea, las distintas intendencias en realidad, con quienes están a cargo justamente, o sea, con los intendentes? No sé si habrá alguna intendente en algún parque. El vínculo, que me imagino es un vínculo cotidiano, pero en definitiva,
quien ocupa la intendencia tiene un rol ejecutivo y no sé si es por concurso o es a dedo, pero en definitiva responde o no a los mandatos que tenga la administración del parque. ¿Cómo es ese día a día? No, y en el día a día, por ahí en la puntual, obviamente, en cada área protegida, el diálogo con la autoridad, con el intendente, que sí son, en todos los casos, son personal con designaciones transitorias, que tiene una función ejecutiva y que responden, obviamente, a la designación y a la prórroga de su designación mediante las autoridades actuales del organismo. Okay. Hay un vínculo, obviamente, más cotidiano. Así como nosotros nos reunimos con el intendente acá en Nahuel Huapi, los delegados de Lanín se reúnen con el intendente en Lanín. Hay, obviamente, un diálogo donde se pueden llevar adelante los temas cotidianos. Y, obviamente, también hay desacuerdos, como en cualquier lugar, con respecto a veces a criterios técnicos, con respecto a algunas cuestiones, que son las cosas cotidianas y normales. El problema que nosotros tenemos es que muchas veces las autoridades, tanto las locales como las nacionales, obviamente se pasan la pelota mutuamente, diciendo que una cosa depende del lugar local y otra cosa depende de la autoridad centralizada en Buenos Aires, y lo que tenemos es una rueda de nunca acabar en la cual no logramos cerrar muchas de las situaciones que necesitamos resolver. Por ejemplo, los temas salariales o las recategorizaciones de compañeros que cumplen con los requisitos para tener una categoría superior, sí, y cobrar un salario acorde a su capacitación. Por ejemplo, cuestiones, bueno, de violencias laborales. Yo te lo hablo, digo, a nivel nacional, no te estoy hablando específicamente de lo que sucede acá en Bariloche, sí, sí, porque soy parte de la coordinación nacional, entonces nosotros tratamos de llevar una agenda unificada de las cuestiones de todo el país. Ahora, por eso nosotros necesitamos las reuniones con las autoridades centrales, porque ellos son los que, mediante su compromiso, bajan las indicaciones, obviamente, porque las autoridades locales responden a una línea de trabajo nacional, sin dudas, a pesar de que se gestiona el territorio desde cada intendencia, ¿no? Es importante tener el acuerdo en los dos lugares, pero sí o sí necesitamos tener una garantía de una situación planteada, resuelta, y una voluntad de resolución del conflicto en la instancia central, mediante el directorio de Parques Nacionales. Claro. Entonces nosotros venimos haciendo esos planteos, para después poder llevarlo e instrumentarlo en el territorio. Pero si no, lo que tenemos es eso, le hacemos un planteo al intendente, que te dice el intendente, lo voy a hablar hacia arriba, no hay respuesta hacia arriba, y cuando vas a hablarlo, si no, más arriba, te dicen, hablalo con el intendente. Entonces necesitamos un marco institucional. Nosotros respetamos cuáles son las interlocuciones, etcétera. Nosotros lo que queremos es que se respete ese diálogo también con los representantes gremiales. Pasando en limpio, entonces, la situación finalmente quedó en todas las provincias donde no se hicieron estas evaluaciones, que iban a ser por contratos por 30 días, quedaron en 90 días. Efectivamente, se volvieron a renovar por el plazo de 90 días, con lo cual, obviamente... O sea, que ahora en 2 meses hay quilombo de vuelta. Y nosotros esperamos que no. A ver, esperamos porque es nuestro deseo, ¿no? Claro, claro. La realidad es que ante cada tanda de 3 meses de contrato, hemos tenido también una tanda de despidos. En esta última eso no ha sucedido, y esperamos que no vuelva a suceder tampoco, pero durante la gestión del Arsen hemos tenido, sí, ante cada tanda de finalización de contratos, siempre algunos no se renovaban. Y obviamente el reclamo pertinente. Y yo quiero ahí destacar algo, si me lo permiten, sí, que es que nosotros tenemos bien claro que tenemos obligaciones, ¿no? Como trabajadores del Estado, tenemos bien claro que tenemos tareas que realizar, y a su vez también tenemos bien claro que si existe algún motivo real por el cual un trabajador no cumpla, ha faltado a sus obligaciones y demás, nosotros no vamos a salir a reclamar cualquier cosa. Nosotros reclamamos lo que es realmente válido, porque no vamos a ensuciar el reclamo. Hemos tenido, y yo no tengo ningún problema en decirlo, el año pasado hemos tenido un par de situaciones de despidos que estaban completamente justificados porque eran situaciones que estaban incluso con causas penales. Nosotros obviamente no salimos a reclamar eso. Nosotros reclamamos los despidos arbitrarios e injustos, que no tienen procedimiento administrativo, que no tienen ningún tipo de aval, o mejor dicho, ningún tipo de justificación que no sea más que la voluntad o la falta de voluntad de las autoridades de renovar los contratos, o la necesidad que en muchos casos han mostrado de adoctrinar a los trabajadores con despidos arbitrarios. Nosotros eso salimos a reclamarlo y no nos vamos a cansar de reclamarlo. Tenemos 2 compañeros delegados despedidos
inclusive que está judicializada la situación de su reincorporación. Una compañera brigadista en el Parque Nacional de los Glaciares y un compañero en Formosa, delegado electo, que fueron despedidos y todavía estamos reclamando que se reincorporen. Así como pedimos por técnicos que se han despedido durante la gestión del Arsen. Digo, y no vamos a salir a defender cualquier cosa, pero todo lo que sea injusto nosotros vamos a salir a reclamarlo y lo vamos a seguir haciendo. Pero es importante eso, digo, porque hoy en día hay una demonización también tan fácilmente planteada de lo que es el rol del sindicato, que salen a defender a los vagos, que salen a defender a gente que no trabaja. Nosotros solamente, digo, ¿con qué respaldo de los compañeros vamos a contar si salimos a defender a gente que no se merece la defensa, o que, mejor dicho, está bien despedida? No existe eso, no existe organismo que se mueva y que salga a los trabajadores a reclamar si el reclamo es injusto, porque la gente quiere cumplir con las tareas como corresponde. Solo queremos que se respeten nuestros derechos. Marcelo Rojas, delegado de ATE en Parques Nacionales, muy amable por tu contacto. Muchas gracias.